Allanchu wayqiykuna panaykuna imaynallan, kunanmi napaykunata yuyarishunchis, qayninpa ña napaykuykunata yacharanchikña. La vez pasada hemos aprendido ya los saludos, esta vez aprenderemos un poquito más, pero reforzando todo lo que hemos aprendido. En esta parte vemos lo que es napaykunata yuyarishunchis, significa recordemos los saludos. En esta parte, en la primera parte tenemos lo que es Allinpuncha y Cachun. ¿Qué significa buenos días? Puede ser Allinpuncha y Cachun Taitai, buenos días papá. En la segunda parte, que es segundo saludo en la tarde, Allinsuka Cachun. Allinsuka Cachun mamay, Allinsuka Cachun hueque, Allinsuka Cachun ñañay. Entonces acá será pues buenas tardes papá, buenas tardes mamá. El tercer saludo es en la noche. Allintuta Cachun Jorge, Allintuta Cachun Mamay, Allintuta Cachun Taitai. Entonces, a esta parte tendremos la traducción. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, Jorge. De esta forma vamos a trabajar en este capítulo. ¿Qué más podemos mencionar de este lado? En esta parte vamos a tener lo siguiente. Dice aquí la práctica. Chunka iskanio kawarchikunata ruway. Realiza 12 ejemplos. Miren, en esta parte vamos a trabajar lo que es Allin tuta kachun taitai. ¿Qué significa? Buenas noches, papá. Otro saludo. Será pues un saludo de la tarde, mañana, noche, puede ser acá. Entonces, en este caso vamos a trabajar lo que es en la mañana. Sería Allin un chay kachun mamay. Y la traducción abajito escribirá pues en esta parte, buenos días, mamá, buenos días, papá, buenos días, hermana, buenos días, Juan, etc. De acuerdo a cómo vas a hacer tu saludo. Otro saludo, en la tarde sería en la número 3. Ayin suka kachun waikei. ¿Qué significaría? Buenas tardes, hermano. En la 4, ¿qué vamos a hacer? Otros parecidos al saludo anterior. De repente puedes saludar a tu tía en la mañana. Alguien puncha de cachu. ¿Cómo se dice tía? Ispa. Y la traducción sería buenos días, tía. Esto lo vas a trabajar hasta el ejercicio número 12. O sea que todo esto hasta su finalización de esta parte. Y vamos a poder trabajar en quechua y en castellano. En la segunda columna que vamos a trabajar la traducción. Ya tenemos los saludos, pero vamos a traducir todos estos saludos. El primer ejemplo que dice, Arin puncha y cachun ahuichay. ¿Qué significa? ¿Qué significa ahuichay? La palabra ahuichay significa abuela. Entonces sería Arin puncha y cachun ahuichay, buenos días, abuelita. En el segundo caso, alguien tuta cachun yachachi. ¿Qué significa yachachi? Significa profesor. Será pues buenas noches, profesor. En el tercer ejemplo, dice alguien suka cachun umayir. ¿Qué significa? Ya ustedes lo investigan y lo traducen, pero significa umayir, director. En el 4, yachagmasi significa compañero o compañera. Y en la número 5, Wiracocha significa señor. Número socta, 6, Coya, señora. Vamos a Canchis, Guaina, ¿qué significa Guaina? Joven. El número Pusaj, Sipas, significa señorita. En Iscom, Panay, significa hermana. Kumpay, amigo. En la número Chunca, Ugnio,
Mamay, ya ustedes saben. Turay, también ya saben. Entonces, es la parte práctica de la página número 12. En la primera parte, hacer más ejercicios con traducción. En la segunda parte, en esta parte que estamos trabajando, ustedes van a traducir todos saludos. Chayan wayqikuna panaykuna. Aswantawan qheswa siminchista yacharispa kusisqa kashunchis.